Bueno, Lau, contanos cómo surge esto. Es un proyecto de Vero, pero bueno, contanos cómo es el punto cero y cómo te sumás. En realidad, sí, es una idea que surge de Vero, de quizá un poco cansada de hacer como ciertos papeles más, como más parecidos entre sí y buscando ella como actriz algo más creativo. Entonces tiene como esta idea a partir de que ella de verdad vive con estos perros y bueno, piensa, bueno, armar un personaje de ficción y poder hacer una película sobre eso. Eh, Nada, surge esa idea, ella es la hermana de uno de mis socios, que es mi amigo Mariano, y, y bueno, y empieza como a fantasear con la posibilidad de esa película, y en ese momento Mariano nos acerca, eh, quizá para probar inicialmente, para ver si funcionaba nuestra dupla, y después esa dupla cuando empezó a funcionar medio que siguió su camino de manera orgánica. Así que surge un poco de ahí, digamos, de un personaje. Es una película que surge de un personaje que vive en un espacio determinado, que es como la zona donde vive Vero en realidad. Y ella en un primer momento, digamos, decís, no se conocen, ¿no? ¿Cómo fue encontrarse dos mujeres en una historia de una mujer? Fue, qué sé yo, nos tuvimos que conocer, ¿viste? Cómo se arma como una pequeña pareja. En general en las duplas creativas termina pasando eso. Y obviamente al principio con ciertas desconfianzas o con dudas mutuas. Y bueno, y es como que un poco viendo el material juntas, pensando, yendo para adelante, para atrás, también por un esquema de trabajo como muy colaborativo que tenemos nosotros, era como viable hacer la película de manera muy conversada, ¿no? Como entre nosotras, juntándonos, viendo, eh, tomando tales decisiones, eso, yendo para atrás, para adelante, y en ese camino se armó esa sociedad. Qué sé yo, podría haber salido mal quizá, pero la sociedad tendió como cada vez a sincronizarse más y a funcionar mejor. Hay varias cosas que te quiero preguntar, entre ellas el tiempo de la peli, los espacios, las locaciones y bueno, y cómo fue trabajar con perros. Eh, ¿Qué es lo que pasó, digamos, en cuestiones de espacio? ¿Dónde la rodaron? Filmamos en la zona donde vive Vero, que es en como zona oeste, como por Moreno, La Reja puntualmente se llama el lugar, el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y, y bueno, justo nombraste el espacio y los perros, que son como dos elementos que en la película se comportan de manera bastante caprichosa, o sea, como que poníamos el plano y los perros hacían lo que se les daba la gana, y un poco el espacio se comportaba de esa misma manera, como que había algo de que de repente se te metía algo en plano o pasaban cosas en el fondo de cuadro que vos no esperabas y que tenías que trabajar con eso. Como que la película tiene una relación muy fuerte con lo real y en esa relación es como que se dispone a que pase lo que tenga que pasar y después la película como que se va encargando de registrar esas cosas. Entonces, en ese sentido, digamos, digo que se parece en el lugar y los perros porque se vuelve un poco documental la película, y como si Vero fuera el elemento de ficción que irrumpe en el plano y modifica esos espacios reales. Esa es un poco como la premisa de la película, me parece. Eso lo fuimos encontrando, no fue algo que surgió en un segundo, sino que es algo que fuimos encontrando juntas. Y ahí es donde se forja también esa sociedad que hablábamos antes. ¿Y cómo se trabaja con un guión casi sin habla, digamos, sin letra y con perros que, como vos decías, en un momento planificás una cosa y sale otra? Sí, en realidad había una estructura, como una idea madre de cosas de la película que estaba dividida en estaciones, que pasaba esto en esta estación, esto otro en otra. Digamos, eso estaba, pero no había un guión fuerte escrito. Y el habla del personaje, siempre tuvimos la sospecha de que no convenía que el personaje hablara, pero lo probamos, digamos, también probamos que ella hablara y vimos qué pasaba si ella hablaba. Y lo que nos pasaba es que es un personaje tan naturalmente como mudo, tan que se parece a esos perros que viven presente, que ponerle una voz nos parecía que iba a revelar mucho de ese personaje, que había algo del misterio que quizá queríamos conservar. Entonces, por eso, en un punto dijimos, bueno, lo probamos y Vero misma sentía que no funcionaba, que no le salía,
y nosotras mientras filmábamos decíamos, che, no, esto no funciona, lo probamos una vez al principio del proceso y después rápidamente decidimos, bueno, que no hable. Y bueno, por ahí lo que hay que hacer es como reforzar las acciones, reforzar como las ideas de qué hace este personaje, cuáles son sus pequeños conflictos cuando lo trabajas como un personaje mudo, más allá de que no es que sea un personaje mudo, sino que el espectador no lo oye hablar, porque el personaje habla, digamos, hay un momento que de hecho se la ve de lejos y habla. Pero digamos, pero ahí empezar a trabajar al personaje más casi como un elemento de la imagen, sin ese lenguaje, digamos, con el que estamos acostumbrados. ¿Y las estaciones fueron recreadas o eso llevó tiempo real, digamos? ¿Esperaron un tiempo para reflejar las estaciones del año? Fuimos esperando, o sea, la película se hizo más o menos creo que en 3 años, y fue como el primer año hicimos un poco en cada estación, en el medio fuimos haciendo nuestras vidas, otras cosas. En el siguiente año volvimos a filmar en las estaciones y el último año fue como más de completar cositas. Tratamos de respetarlo siempre, de usar a favor, sobre todo porque nos vendía mucho el paisaje, digamos, de decir, bueno, si era invierno tenía que ser invierno, no había manera de mentirlo, salvo que fuera un interior. Entonces ahí también había una dificultad de producción que era como, bueno, si no filmábamos este verano y se nos pasaba el verano había que esperar al otro. Y se armó como un pequeño juego ahí de decir, bueno, hay que armarse paciencia y bueno, y entender que la película pide esto, digamos. ¿Jugó a favor el hecho de que Vero conozca ese ambiente natural y que los perros sean sus perros? Eso en cuestiones de ese guión del que hablabas. Sí, digo, básicamente porque Vero caminaba y los perros la seguían, entonces ahí ya hay un elemento como ganado de la película que, que era un terreno que no teníamos ni que meternos porque eso sucedía, porque son sus perros, qué sé yo, siempre hacemos el chiste de que si esta película se hiciera en Hollywood sería como re complicado porque tendrían que entrenar perros y generar un vínculo con una actriz. En este caso eso era como el fuerte que tenía la película, que venía de antes de la película. Entonces, lo que sí tuvimos que hacer es como empezar a entender, bueno, si Vero camina, se comportan de tal manera, si Vero se sienta, se comportan de tal otra. Y en eso que fuimos aprendiendo, que era como el comportamiento de los perros con ella, fuimos nosotras también pensando las escenas y viendo que, digamos, como en un punto adaptándonos en todo momento a eso que pasaba, que por momentos no podíamos manejarlo. ¿Y cómo definís al personaje de Vero? ¿Quién es esa mujer? No, ni idea, qué sé yo, nunca fuimos muy fanáticas de llegar a esa respuesta, como que la película no se plantea eso, digamos, como es más justamente un misterio, trabaja con ese misterio y con esa especie de secreto. Entonces no nos servía pensar de verdad de dónde venía el personaje y qué le pasaba y cómo se comportaba, porque sentíamos que cualquier cosa apagaba un poco ese misterio, como la voz o cualquier información de ese personaje viene de tal lugar, ponía al personaje, lo situaba demasiado y eso le quitaba como el halo de extrañeza. Entonces siempre decidimos que como casi que nos negamos a pensar en eso. Incluso Vero, que es actriz y que en general los actores por ahí piensan esas cosas o necesitan responder algunas cosas, ella también era como partícipe de esto de no hacerse demasiadas preguntas. Y creo que es como algo con lo que la película juega, digamos. La peli refleja, bueno, un lado marginal, digamos. Parece como si el mundo olvidara a esa mujer, pero a su vez parece que esa mujer vive olvidando al mundo, ¿no? Transitando a su manera, su espacio y ese entorno natural del que vive y que aprovecha. Digo, hay momentos de, por ejemplo, el trueque, que parece que vos decís es un mundo que tan lejano, que existe, pero ya casi no. Y bueno, tiene eso místico, ¿no? Parece que son dos partes que se olvidan, la mujer al mundo y el mundo a la mujer, ¿no? Y sin embargo están. O sea, ella, hay algo como del personaje
que siempre quisimos como retirar de ciertos aspectos de la realidad, como que no, viste, que no ocurriera la operación de este personaje es la típica mujer que vive en situación, porque la realidad es que si vos la ves, ella vive de una manera que no vive una persona que vive en la pobreza. Una persona que vive en la pobreza tiene una vida más compleja. Sí, trabajarla como una especie de fábula de un personaje que lo que elige, que decide estar en un lugar lateral, quizá de no tanta visibilidad y en una especie de anonimato, pero que tiene que ver con como con no deberle nada a nadie, con no tener, digamos, un lugar en el mundo que responda a. Me parece que ahí hay algo como de eso, hay algo casi medio político, si se quiere, como una mujer muy libre que puede tomar todas las decisiones, incluso vivir en las condiciones en que decide vivir, que si uno va viendo la película es como que van mejorando, como que ella logra armar un ecosistema alrededor de eso. Entonces, en un punto es una decisión. Eso es como lo que a mí me parecía interesante, como la idea de que no es que vive ahí porque no le queda otra, es una mujer que va decidiendo una forma de vida, que no se, que no maneja dinero, que no tiene nada que ver con lo que nosotros conocemos en nuestro día a día. Y sí, rescata como ciertas cuestiones que tienen que ver con otros tiempos, que tienen que ver con el trueque, que tienen que ver con otros tipos de intercambios y de economías, digamos. ¿Cómo, decías, Vero conoce este espacio? ¿Cómo volviste cinematográfico? ¿Cómo pensaron lo cinematográfico? Algo que para la otra directora era un espacio común. Digo, a veces transitamos espacios y parece que son tan comunes y cuando lo vemos en la pantalla grande decimos, ese es tal lugar y nos parece místico. Digo, la cámara transforma. ¿Cómo lo pensaste de manera cinematográfica un espacio tan común para ella? Sí, ella igual lo miraba con ojos de cineasta, porque ella tiene como eso en su genética y en su capacidad. Eh, y en ese sentido, sí, es lo que decís vos prendés la cámara y el lugar se transforma. Y muchas veces pasaba que veíamos el lugar o determinada situación y creíamos que estaba buenísimo, y cuando lo íbamos a filmar había algo que se perdía. Entonces, también como entender que no todo se puede filmar y que no todo tiene el mismo funcionamiento cuando pasa a una imagen. Y eso fue mucha investigación también, de ir filmar, 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 filmar y ver cómo los lugares respondían o no. Entonces, en ese sentido, yo también como cineasta me fui sorprendiendo y fuimos encontrando como, básicamente creo que lo más fuerte que encontramos fue esta idea de que es un lugar muy en el medio entre como el campo de la provincia de Buenos Aires y y como los suburbios, ¿no? Entonces ahí se armaba algo muy extraño como en esa mezcla. Pero llegar a esa síntesis y a esa idea del espacio nos llevó mucho tiempo de ir filmando hasta que dijimos, claro, es eso lo que tenemos que hacer con este lugar, retratarlo como en ese cruce. ¿Qué sentís que pasó desde esa idea planteada por Vero, armar el equipo, pensar en dónde filmar y demás, a todo el recorrido que hizo la peli después, desde la presentación en el Festival de Buenos Aires y, bueno, festivales y demás? ¿Qué es lo que te dejó la peli? Me dejó un gran aprendizaje como de la codirección, eso fue importante porque es como la posibilidad de trabajar con otra persona y que eso transforme un poco tu idea sobre las cosas y vos transformar las ideas de la otra y que en un momento no importa quién tiene qué idea, sino que aparece esa fusión. En ese sentido, para mí fue un gran aprendizaje y aparte Vero tiene una formación gigante y es quien es y como aprender a trabajar con una actriz como ella, eso fue como gigante. Y después, bueno, qué sé yo, tuvo una respuesta que estuvo buena. Me parece que esto que te decía antes de cierta cosa que tiene misteriosa el personaje, se comprendió bastante, como esta idea de aceptar cuando las películas muchas veces tienen como los vicios de explicar el pasado del personaje a través de un flashback, no sé, como, o de un conflicto, y la película tiene como pequeños conflictos y esta idea de la supervivencia y tiene una estructura como rara, y en ese sentido siento que fluyó, como que la película se dejó ver
y se festejó en su naturaleza, eso estuvo bueno, como que se pudo leer bien. Y es una película que trabaja mucho con lo real y que podría haber caído como en análisis más como, si se quiere, como antropológicos o sociales, y por suerte siempre fue una película entendida como una fábula. Entonces eso estuvo bueno, porque fue como, bueno, lo logramos de alguna manera, que era lo que queríamos. Bueno, ¿te anima a trabajar con otras directoras esta experiencia? ¿Te da ganas? Sí, de hecho, codirigí Las poetas visitan a Juana Viñosi, una película que estrené hace un par de años, con otra amiga que también arrancamos no siendo tan amigas, y el cine te da eso, como te da amigas. Y fue una experiencia increíble. Y, y ahora no estoy codirigiendo, pero sí coescribí la película, una película de ficción que estoy haciendo hace un montón, con Laura Paredes, que es la actriz también de mi primera película de Ostende y de esta película que estamos haciendo, Trenkelauken. Entonces ahí no compartimos la dirección, pero sí me funciona mucho el trabajo así, ¿no? Como de a dos. Me doy cuenta, durante mucho tiempo pensaba que no, que me servía más estar sola en los procesos, y después me di cuenta que me gusta mucho más esa cosa como colectiva y discutida y conversada. Así que sí, sí, espero seguir armando estas pequeñas duplas o lo que sea. Bueno, y bueno, esta entrevista está en el ciclo del mes de la mujer y bueno, ¿cómo ves no solo la dirección, sino el rol de la mujer en el cine argentino? Yo creo que se está como, en términos de visibilidad, que siempre es un tema que me parece un poco pendiente, me parece que eso se está moviendo hacia distintos lugares. Em, Después yo tengo una experiencia muy personal y solo puedo hablar de mi experiencia, qué sé yo, a mí digamos, en general yo trabajo con varones y qué sé yo, pero trabajo en equipos muy horizontales, entonces hay algo de como el rol de la mujer en el cine que no siento que sea un tema, ¿no? Como a mí no se me vuelve un tema. Eso no quiere decir que yo no vea y que no piense respecto a cuestiones más generales, pero sí tiendo a pensar que cuando los equipos se arman así como de manera más cooperativista y colaboracionista, se diría, eh, tienden a diluirse más como los espacios de ocultar o invisibilizar a las mujeres. Como defiendo mucho esos esquemas de trabajo porque creo que ahí hay muchas soluciones, no solo para las mujeres, sino también para gente que en la pirámide de trabajo siempre termina como un poco oprimida por sus patrones, etcétera. Entonces, hay algo, digamos, de eso que no puedo desvincular la idea de la mujer en el cine de la estructura de trabajo. Igualmente, bueno, sí, qué sé yo, me parece que están pasando como cosas interesantes, me, me parece que no hay que tematizar tanto a la mujer, eso sí me pasa, me parece que hay que buscar estrategias y demás, pero después hay que hacer películas que sean lo que a nosotras se nos dé gana y no estar explicando una y otra vez el lugar de la mujer o situaciones de... Me parece, quizá me estoy equivocando, pero hay que empezar como a imponer narrativas nuevas y dejar de pedir tanto permiso, me Exacto. parece. Bueno, Laura, te queríamos agradecer, Bueno, no te queremos robar más tiempo, gracias por participar de este espacio, ojalá que bueno, disfruten la peli, aquellos que lo puedan ver en este ciclo, y bueno, y esperamos pronto el nuevo trabajo, bueno, que pueda llegar a la pantalla grande. vamos a ver, vamos a ver. Sí, o pueden llevar Las Poetas si quieren en algún momento, que es esta película que hice hace un par de años, que éramos todas chicas y está bueno para un espacio así.